Bien, un saludo para toda nuestra comunidad de Torá, desde nuestro centro de enseñanzas, desde nuestra casa de estudios, Kehilá Israel en las Naciones, Ciudad Delgado. Para todos, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom en este día 29 de noviembre del año 2025 y día 9 de Kislev, mes noveno en el calendario hebreo del año 5786 de la creación del mundo. Shabbat Shalom y bienvenidos a estudiar Torah, Vayetze, nuestra parashá de la semana. Vayetze, como sabemos, nos habla de la salida de Jacob, salida de la tierra prometida hacia Harán, la ciudad de Labán. Y Jacob sale al exilio a casa del hermano Rivka, su madre, con la conciencia, con el conocimiento y con la revelación divina que en su masal está escrito que él está destinado a engendrar las 12 tribus de Israel. Él lo sabe. ¿Y por qué lo sabe? Él posee una gran luz. Es el Talmid Jajam. Él conoce en su masal que está destinado a engendrar las 12 tribus de Israel, es decir, los 12 pilares para el sostén del mundo. Ahora, en la salida que él hace de la tierra prometida, cuando salió de Beersheba, llegó, dice la parashá, a un cierto lugar donde durmió esa noche. Ese sitio, ese lugar donde Jacob pernoctó o pasó la noche, es un lugar sagrado, donde en el futuro, en el pasado, fue el lugar donde Abraham e Isaac hicieron el amarre o la aquedá. Y las piedras que tomó Jacob son las mismas piedras que utilizó Abraham e Isaac para el Mizbeach o el altar donde ocurrió la aquedá. Asimismo, este sitio es donde también finalmente fue edificado el templo de Jerusalén. Esa noche entonces que Jacob durmió en ese lugar, tuvo el sueño de la Sulam, el sueño de la escalera por donde ángeles subían y ángeles bajaban. Ahí el Eterno habló con él, prometiéndole la herencia de la tierra para él y para su descendencia, haciéndole ver también que su descendencia será como el polvo de la tierra, y que a través de las 12 tribus dispersas, en el oriente, en el occidente, en el norte y en el sur, en los 4 puntos cardinales, es que a través de las 12 tribus serán bendecidas toda la familia del mundo. Además, Hashem le dijo en ese sueño, le dice: he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Bien, sobre esa base, 2 áreas puntuales. La primera, sí, en este sueño profético se le hizo saber a Jacob que su descendencia, es decir, las 12 tribus de Israel,
serían dispersas, exiliadas o diseminadas en todo el mundo, cosa que hasta el día de hoy es una realidad. ¿Dónde está la descendencia de Jacob? Ahora, al decirle el Eterno a Jacob, y todas las familias de la tierra serán benditas en tu simiente, en la simiente diseminada, dispersa, exiliada o desparramada sobre todo el mundo. Por lo tanto, las naciones, los pueblos, ciudades o colonias donde hay simiente de Jacob, es decir, donde hay comunidades de Torah, son lugares donde el Eterno ha sembrado la semilla o la simiente de la descendencia de Jacob. Y los ha sembrado en esos sitios para el bienestar de esos lugares. ¿Sí? La sal de la tierra ha llegado a esos lugares. El Zohar nos lo descifra, decodifica, nos dice de una forma más explícita acerca de lo que estamos diciendo. Dice Rabbi Hizkiya, dijo, Elohim puso a Israel en el exilio entre las naciones para que por su mérito fuesen bendecidas, porque cada día traen bendiciones del cielo a la tierra. Todo lugar donde hay simiente de Jacob, el Eterno tiene sembrada esa semilla en esos lugares para el beneficio, el bienestar de esos sitios. Y por eso reitero, Rabbi Hizkiya dijo, Elohim puso a Israel en el exilio entre las naciones para que por su mérito fuesen bendecidas, porque cada día traen bendiciones del cielo a la tierra. ¿Por qué hay simiente de Jacob entonces en las naciones, en los pueblos, en las ciudades? Porque el Eterno hizo por un hombre para mí y para bendición de esos lugares. Sí. Wow. Por eso es que está escrito en tu simiente. ¿Qué simiente? Exiliada, desparramada, en la dispersión, en esa simiente que está establecida en los diferentes pueblos, es que esos pueblos son bendecidos. La otra área puntual, así como las personas que estudian la Torah, las personas que estudian el Zohar, la Cábala, te elevan espiritualmente, tanto con su enseñanza como con su aura, con su campo energético. Así también lo hacen los lugares geográficos. Y es que hay lugares que tienen una santidad, una energía espiritual muy, pero muy favorable, más que otros. Es más, hay lugares o sitios geográficos que la energía es dañina para el alma y para el cuerpo. Pero hay lugares, sitios geográficos que tienen una energía positiva. Y dependiendo la energía que tengan estos lugares, o te elevan
o te hunde. Por eso digo que así como las personas que estudian la Torá, el Zohar, la Cábala, te elevan espiritualmente, tanto con su enseñanza como con su aura o campo energético, así también lo hacen los lugares geográficos. Y hay que tener muy en cuenta que hay sitios que tienen una kedushá, una santidad y una energía favorable. Como también hay sitios cuya energía es nociva, peligrosa, dañina, enfermiza para el alma y para el cuerpo. Y por eso les recuerdo algo que vimos recientemente. Dice el Zohar, los rabíes nos han advertido de vivir solamente en un lugar que es la morada de hombres de actos piadosos. Y desdicha sufre aquel que fija su residencia entre los inicuos. Seguramente será tomado por los pecados de ellos. A la inversa, cuando uno vive entre gente piadosa, participa de la retribución de su bondad. Y dicen los sabios, a la inversa, corrijo, nos puede servir de ejemplo el caso de Rabí Gisdá. Originalmente vivió entre los capadocianos y sufrió gran pobreza y muchas enfermedades penosas. Y él era un tzadik. ¿Pero por qué sufrió gran pobreza y muchas enfermedades penosas? Sí. Pero cuando después de algún tiempo dejó esos lugares y se trasladó a Seforis, todo le fue bien. Se benefició materialmente y espiritualmente. Y él mismo observó, o él mismo dijo, todas estas bendiciones me llegaron porque hice mi morada entre gente a la cual Akadosh Baruj Hu concede su bondad. ¿A dónde vamos con esto? Vamos a ver, pregunto, ¿por qué tuvo Jacob tremenda revelación esa noche? ¿Ves? ¿Sí? Por eso. Y Jacob tuvo tremenda revelación esa noche que durmió en ese hamacón por el lugar. ¿Qué lugar era? La casa de Elohim y la puerta del cielo. Un portal a los mundos superiores. ¿Qué lugar era ese? El lugar donde ocurrió la Akedah. ¿Qué lugar es este? El lugar donde en el futuro fue edificado el templo de Jerusalén. ¿Cuál es la lección entonces? Depende del lugar donde nos encontremos, así van a ser las revelaciones o no que vamos a recibir. De acá que asegúrate que cuando tú reces en tu casa o estudias Torah, asegúrate que sea en un lugar limpio y ordenado. Amén. Toda vez que tú estudies Torah o reces, hazlo específicamente donde tienes artículos y libros sagrados. Y rezar y estudiar Torah, por supuesto, en la sinagoga o en la Kehilá o en la casa de estudios, en tu congregación de Torah,
por ser este un recinto sagrado, por supuesto conectas espiritualmente mejor. Y la santidad y energía del lugar te elevan espiritualmente. De ahí que tú puedes decir, no, si yo rezo en casa, está bien y sigue haciéndolo, pero nunca será igual. Nunca será igual hacerlo en un recinto meramente o propiamente sagrado. Tú puedes estudiar Torah en tu cuarto de estudios en tu casa y sigue haciéndolo, pero nunca será igual como estudiar Torah en tu comunidad de Torah. Esa noche que Jacob durmió en ese sitio, vea tremenda revelación la que el cielo le dio. Es que durmió, ¿dónde durmió? En un lugar sagrado. En un lugar sagrado. ¿Cuál es la lección en todo esto para nosotros? Depende del lugar geográfico, o te elevas o te bajas. Sí. Incluso los cabalistas dicen que si tú tienes un negocio en un cierto lugar y no te funciona, cámbiate a otro lugar, porque pudiera ser la energía mala en el sitio, en el lugar. Cámbiate de lugar. Sigamos. Leo de corrido la parte final del capítulo 28 y avanzamos. Dice el versículo 16: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente el Eterno está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Elohim y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal, derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre a aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Elohim conmigo, y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en Shalom a casa de mi padre, el Eterno será mi Elohim, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Elohim, y de todo lo que me dieres, la 10ª parte apartaré para ti. Y así llegamos ahora al capítulo 29. Jacob finalmente llega a Harán, y como sabemos, llegó empobrecido con las manos vacías. Pues por el camino tuvo que entregarle todo lo que llevaba a su sobrino Elifaz, el hijo de Esab. Esab había enviado a su primogénito Elifaz a que le diera muerte a Jacob. Pero como Elifaz amaba mucho a Jacob, a su tío, Jacob había sido una tremenda influencia espiritual para Elifaz. Por lo tanto, no hallaba qué hacer. Y le dijo: ¿pero qué hago, tío? Entonces Jacob le dijo: toma, aquí está todo lo que yo llevo. Aquí está todo el oro, la plata, porque un hombre pobre es como un hombre muerto. Ahora, al llegar a Harán, Jacob llegó a un pozo de aguas donde estaban los pastores esperando el momento para dar de beber a sus rebaños. Y ahí llegó Rachel. ¿A dónde llegó? Al pozo de aguas. En esto tenemos una lección grandísima para nosotros, dejando un poco la simplicidad de la Torá. Por eso, y lo voy a repetir, al llegar a Harán, Jacob llegó a un pozo de aguas
Y ahí llegó Rachel. ¿A dónde llegó? Si nosotros nos quedamos solo con la historia, oiga, nos perdemos de todo. Nos perdemos de todo. Porque en el lenguaje metafórico, alegórico de la fe hebrea, toda vez que se nos habla de un pozo de aguas, ¿a qué se refiere? Se refiere a las aguas de la Torah. Toda la vida. Entonces, acá el Eterno tiene un secreto para todos los estudiosos de la Torah y que van más allá de la simplicidad del Pashat. Las aguas son una figura de las aguas de la Torah. Por lo tanto, en el encuentro de Jacob con Rachel junto al pozo, tenemos la enseñanza medular de la Torah para que nos vaya bien en todas las áreas. Todos debemos venir al pozo de aguas. Sí, amén. Todos. Sí. Y todos los que vienen al pozo de las aguas del estudio de la Torah vienen a la fuente de vida. Bien. Vienen a la fuente de las bendiciones, vienen al lugar preciso que el Eterno ha establecido para el bienestar del alma, del cuerpo, del éxito, de la buena parnasá, de la buena economía, de la prosperidad y de la shefa. Amén, amén. Por lo tanto, quien no viene al pozo de las aguas de la Torah, siempre vivirá una vida espiritualmente no muy buena. Siempre vivirá una vida económica no muy buena. Siempre vivirá una vida en salud no muy buena. Este encuentro de Jacob y Rachel junto al pozo tiene una enseñanza de oro para todos los que trascienden el Pashat. ¿Quieres que te vaya bien? Amén. Solo será junto al pozo. Sí, amén. ¿Quieres encontrar lo mejor para tu vida? Amén. Solo será junto al pozo. Sí. Oiga, en este pozo de aguas ocurrió el encuentro de estas dos almas gemelas. Sí. Este pozo junto al Toldot, en la línea de los patriarcas, a Jacob, este pozo junto al Toldot de las matriarcas, a Rachel. Se lo digo en estas palabras: este pozo cambió el mazal de estos dos. Sí. Sí. Este pozo cambió el destino, la suerte de ellos dos. Sí. Y no solo de Jacob y de Rachel, sino cambió el mazal del mundo entero. Sí, amén. Este pozo fue el que dio origen al engendramiento de las 12 tribus de Israel, por quienes el Eterno ha prometido bendecir al mundo entero. Sí. Así que el pozo es una metáfora del estudio de la Torah. ¿Quieres que te vaya bien? ¿Qué halló entonces Jacob junto al pozo?
a su alma gemela. ¿Qué halló Rachel junto al pozo? ¿Qué ocurrió? ¿Qué más ocurrió ahí? Dije. Cambió el masal de estos dos. ¿Cuándo comienza a cambiar tu masal? El Zohar nos dice, se lo voy a parafrasear: felices los que vienen al pozo de las aguas. ¿Cómo le llama el Zohar? Felices los que vienen al pozo de las aguas. Bueno, el Zohar dice: felices los que estudian la Torah, pues ellos obtienen favor arriba y abajo. ¿Qué logran los que vienen al pozo? Obtienen favor arriba y abajo. Y cada día ganan la heredad del mundo futuro. Hay gran retribución a los que estudian la Torah. Hay gran premio, gran recompensa para los que vienen al pozo. Si nunca llegamos al pozo. Entonces Jacob, al llegar a Harán, llegó a este pozo. Veamos el encuentro de estas dos almas gemelas. Versículo 9, capítulo 29, versículo 9 en adelante. Dice: mientras él aún hablaba con ellos, es decir, Jacob con los pastores de Harán, Rachel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora, Roa, la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Rachel, hija de Labán, hermano de su madre, las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Versículo 11: y Jacob besó a Rachel y alzó su voz y lloró. Vamos a ver, ¿por qué lloró Jacob? Primeramente porque percibió de que Rachel se iba a morir en esta vida. Porque vio proféticamente que Rachel moriría y quedaría enterrada junto al camino. Bien, ¿por qué más lloró Jacob? Previó que Rachel no quedaría enterrado o enterrada junto con él en la cueva de Macpela. ¿Por qué más lloró? ¿Perdón? Ah, sí. Sí, porque llegó queriéndose casar. Y llegó diciendo: no tengo dinero. Sí, por eso lloró también, porque al llegar a Harán, y él a buscar esposa va, y llegó con las manos peladas. Llegó sin un centavo, sin una cora, sin una peseta, sin un dólar, sin un colón. Llegó acabado. ¿Sí? Y el que llega al pozo, y Rachel que viene.
Oiga lo que dice el Zohar con respecto al reencuentro de las almas gemelas. Hemos dicho que eso solo un milagro del Creador puede realizarlo, ¿verdad? Dice el Zohar: durante el proceso de descenso, cuando venimos de arriba para abajo, durante el proceso de descenso, el alma unificada se separa en mitades, masculina y femenina. Vamos despacio. ¿Cómo bajamos? Entonces, ¿cómo bajamos? No. Durante el proceso de descenso, el alma unificada. ¿Cómo bajamos? Una sola alma. Sí. ¿Y qué es una sola alma, Laura? El alma del hombre y de la mujer. Sí. Ahora, no se baja solo o sola, sino que siempre que el alma desciende, baja, viene unificada. Él y ella juntos. Él y ella juntos. Así se sale del mundo espiritual. Pero en el proceso de ese descenso es que ocurre ¿qué ocurre? Sí. A veces el alma de uno queda un rato por ahí y baja una sola. Deje eso. Por eso la diferencia de edades. ¿Qué dije? Igual, en ese proceso de descenso del alma, deje eso, que viene unificada, pero en el descenso se separan. En el caso de Jacob, su alma descendió en la tierra prometida. El alma de Rachel, aunque salió juntamente con él, pero bajó finalmente después de él y fue en otro país. En otro país. Son países distintos, diferentes, distantes, ¿verdad? Por eso dice el Zohar: durante el proceso de descenso, el alma unificada se separa en mitades, masculina y femenina. Si las dos mitades del alma se embarcan en un camino espiritual durante la existencia física, pueden merecer la reunificación. Si las dos mitades del alma se embarcan en un camino espiritual ya me perdí. Si las dos mitades del alma se embarcan en un camino espiritual durante la existencia física, pueden merecer la reunificación. Entonces, la Torah no nos dice nada de Rachel, ¿verdad? En cuanto a conexiones con la luz. Pero, ¿qué vemos aquí entonces? ¿Qué está implícito acá?
Porque no se trata que solo uno debe emprender el camino de la elevación de su alma, sino que tienen que ser las dos partes. Por eso les repito, si las dos mitades del alma, no solo uno, se embarcan en un camino espiritual durante la existencia física, pueden merecer la reunificación. Si leemos y conocemos de la Torah oral, de que Jacob en la tierra prometida era un Talmid Jajam que habitaba en tiendas, estudiando la Torah en la yeshiva de Shem y Heber. Pero ¿qué está implícito en esto también con respecto a Rachel? Que ella también había trabajado en su luz para merecer reunirse con su hermana Mel. Porque deben de trabajar. Es que no puede ser de otra manera. ¿Cómo va a ser de que digamos el masculino es un Talmid Jajam y la otra parte, la otra mitad todavía anda? ¿Cómo va a ser eso posible? Eso. Por eso es que lo que los unifica a los dos, ¿qué cosa es? El pozo. ¿Y qué es el pozo? El estudio, la enseñanza de la Torah. Los dos tienen que ya lo voy a leer de nuevo todo. Sigue diciendo: en tanto que el ángel Laila es responsable de traer las almas a la dimensión física, es el Creador mismo quien reúne las dos mitades de un alma cuando es el tiempo apropiado, porque solo el Creador sabe con certeza quiénes son verdaderas almas gemelas. Así que lo leo todo de nuevo. Durante el proceso de descenso, el alma unificada se separa en mitades masculina y femenina. Si las dos mitades del alma se embarcan en un camino espiritual durante la existencia física, pueden merecer la reunificación, en tanto que el ángel Laila es responsable de traer las almas a la dimensión física. Es el Creador mismo quien reúne las dos mitades de un alma cuando es el tiempo apropiado, porque solo el Creador sabe con certeza quiénes son verdaderas almas gemelas. ¿Qué le parece? Por eso yo les digo que todo el que viene al pozo, ¿qué pozo, Marcela? A estudiar Torah, definitivamente la vida le va a cambiar en todos los sentidos. Porque ahí es donde el Eterno se va a manifestar, incluso cambiándole su masal. Dice el versículo del 11 al 13, entonces, de nuevo, 11 al 13. Bueno, no de nuevo. Dice el 11, y Jacob besó a Rachel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Rachel que él era hermano de su padre y que era hijo de Ribca. Oiga, y ella corrió y dio las nuevas a su padre. ¿Y por qué no a su madre? Ya estaba muerta. Solo vivía su padre, su madre no. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. ¿Qué ocurrió acá, Roselena? Sí, pero ¿qué ocurrió acá? Llegó Rachel corriendo.
Y le dijo a su papá que allá afuera, junto al pozo, estaba nada más ni nada menos que el hijo de Ribca, mi sobrino, el hijo de mi hermana, el heredero de todo el heredero de todo. Y por eso son los sabios. Labán dijo, si el criado, que era el criado de Abraham, vino la vez pasada con 10 camellos cargados de oro y plata, el siervo, que era el siervo, ¿qué no traerá el heredero? ¿Qué no traerá el heredero? Además es el hijo de mi hermana, es mi sobrino. ¿Qué no traerá? Así que salió corriendo. Y cuando lo va viendo junto al pozo, vio para todos lados. Agarró quizás binoculares y bueno, y los camellos y los burros y la caravana, y no vio nada. ¿Qué es lo único que vio? Solo Jacob con el bastón. No puede ser, dijo. No puede ser, dijo. Mi sobrino de seguro dijo, no voy a hacer de que me asalten en el camino. Seguramente se metió los diamantes entre los dientes, dijo. O entre las ropas lo trae escondido. Así que cuando se acercó, lo abrazó. Pero ese abrazo, dije alguna vez, no, fue un registro minucioso. A ver dónde tentaba, tocaba, pero no tocaba nada voluminoso, anormal. La pura ropa, la pura piel, y seguía tocando y nada. No puede ser, Dios. Entre los dientes se metió los diamantes. Así que le agarró la cara a Jacob. Oiga, Marcela, y viene Jacob, y viene Labán y alargó la lengua lo más que pudo y le metió la lengua en la boca a Jacob y comenzó a buscarle por todos lados, arriba y abajo, por todos lados, a ver dónde le encontraron los diamantes escondidos. Para tener la sorpresa final, ¿y qué entendió Jacob? ¿Sí? Oiga, dicen los sabios, esta historia la conocemos muchos, o la mayoría, o todos. Dice, Rachel corrió a avisar a su padre Labán de la presencia del recién llegado. Como su madre ya no vivía, no le pudo avisar, por eso le informó a su padre. Labán corrió a saludar a Jacob, su pariente famoso y adinerado. Eliezer, sirviente de Abraham, trajo 10 camellos cuando vino. Pensó Labán, ¿cuántos más traerá Jacob? Ahora le daré la bienvenida al dueño de toda esa riqueza. Cuán desilusionado estuvo Labán cuando vio a Jacob parado afuera, completamente solo, sin los esperados camellos cargados de oro, plata y joyas. No puede ser, pensó Labán. Quizá trajo diamantes y los tiene escondidos entre sus vestimentas. Labán abrazó cordialmente a Jacob, deslizando sus dedos por las vestimentas de Jacob, pero sin encontrar nada. Quizá se cruzó por la mente Labán, estaba atemorizado de ser robado y colocó las piezas de valor dentro de su boca. Labán besó apasionadamente a Jacob, pero no,
su boca estaba vacía. No traje nada conmigo, explicó Jacob a Labán. Elifaz me persiguió y me despojó de mis pertenencias. Apenas pude escapar con vida. Desilusionado, Labán dijo: pensaba honrarte como un rey, pero ahora me doy cuenta que eres un mero pedazo de huesos secos en carne. Puedes pasar de todos modos. Por eso dice el 14, y Labán le dijo: ciertamente hueso mío y carne mía eres, y estuvo con él durante un mes. Quiero que cerremos esta sesión leyendo el 15 hasta el 30 de corrido solamente. Entonces dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor Rachel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Rachel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Rachel y dijo: yo te serviré 7 años por Rachel, tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Rachel 7 años, y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? No te he servido por Rachel, ¿por qué pues me has engañado? Karma, ¿verdad? Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta, y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Rachel su hija por mujer. Y dio Labán a Rachel su hija, su sierva Bilha, por criada. Y se llegó también a Rachel, y la amó también más que a Lea, y sirvió Labán aún otros 7 años. Bien, nos vamos a quedar acá con esta sesión de Torah para Vayetze. De acá, de donde hemos leído, vamos a partir para la siguiente sesión. Vamos a continuar a las 15 horas, 3 de la tarde con 15 minutos, hora de El Salvador. Correcto. Así que, toda García Araeta, toda Shabbat Shalom. Y para todos igual, Shabbat Shalom. 3:15 seguimos.